Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es la educación basada en competencias. Un modelo educativo que se usa en muchos lugares del mundo y que ha despertado mucha controversia en las últimas décadas. Para platicar del tema nos acompañan tres ponentes. En primer lugar, la ingeniera Teresa Hernández Elenes. Ella es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la carrera de Ingeniería en Computación. Es especialista en entornos virtuales educativos por la Organización de Estados Interamericanos y ha sido docente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en otros lugares. Actualmente es jefa del Departamento de Desarrollo de Competencias en Procesos de Tecnologías de Información y Comunicación en la Dirección General de Cómputo y TICS de la universidad. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias, Melchor. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. También nos acompaña la maestra María Honorata López Morales. Ella es maestra en educación por la Universidad Autónoma de Chiapas. Su área es el desarrollo curricular de planes de estudio de educación superior y actualmente es secretaria académica del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenida, Honorata. Es un placer para mí compartir esta tertulia con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y por último, el doctor Luis Medina Velázquez. Él es licenciado en comunicación, maestro en educación y doctor en evaluación educativa por la Universidad Anáhuac, México y la Universidad Complutense de Madrid. Es docente de licenciatura y posgrado y trabaja temas relacionados con evaluación educativa y las tecnologías para la educación. Es responsable del Centro Anáhuac de Investigación y Servicios Educativos y coordinador académico de la maestría en educación en la misma universidad. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Muy bien, pues la primera pregunta, Teresa, es ¿qué es y de dónde surge la educación basada en competencias y qué la hace diferente? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? En 1960, el gobierno de Estados Unidos utiliza este término en una investigación para determinar qué características tenían los buenos trabajadores de algunas de sus dependencias, principalmente de la Agencia Central de Inteligencia CIA. En este estudio se concluyó que los empleados exitosos no solo poseían conocimientos, sino que manejaban habilidades y destrezas que se plasmaban en actitudes propias que se derivaban de sus creencias, valores, percepciones e intuiciones. Y esto es lo que caracteriza precisamente a una persona competente, según este estudio. Con esto se permitió caracterizar y definir un perfil para puntualizar los criterios para determinados trabajos en una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propias para llevar a cabo desempeños específicos. La educación basada en competencias está definida en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación como el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea. Muy bien, Teresa, muchas gracias. Pues, Honorata, ¿qué puedes agregar? Ya ves que el concepto ha sido fluido y dinámico, ¿no? Y justo, gracias Melchor, justo en esta línea de pensamiento de Teresa, muy interesante, muy de trayectoria histórica del surgimiento del concepto o del término, del uso de la educación basada en competencias, creo que es importante decir que es un término o es una idea que ha cambiado mucho. Incluso el término competencias es total y absolutamente polisémico y depende mucho del marco de referencia en el cual estés utilizando el término competencia. Esta educación basada en competencia toma diferentes colores, ¿no? Y finalmente resulta un crisol de posibilidades, de retos y, ¿por qué no decirlo también, de apariencias? Entonces, es un término complicado, de hecho es un constructo, porque cuando tú hablas de competencias, hablas de un conjunto de cosas
que son los conocimientos, las habilidades, pero también las actitudes y los valores, porque a este discurso de las competencias, este enfoque de competencias, también se ha sumado esta perspectiva de la persona en su integralidad, algo que Teresa también ya había tocado en este primer momento. Entonces, es una idea, es un término muy polisémico que depende mucho del marco de referencia donde lo estés utilizando, que la escuela llegó ahí un poco jalada, bien lo decía Teresa, por el mundo del trabajo, ¿no? Nos tacharon de mil cosas a los que formábamos recursos humanos. Sí, llegan acá, pero son demasiado teóricos y no responden a mi perfil, no es lo que yo necesito, no agilizan mis procesos. Y entonces, finalmente, fuertemente se mete el mundo del trabajo a la universidad. Incluso yo a veces digo, no sé si hemos llegado al extremo de constituirnos en una carta a gusto del empleador. Entonces, pero es un término muy interesante y que le da muchísimas posibilidades. Yo creo que eso sí es muy importante decirlo, muchísimas posibilidades a cómo concretar y cómo vamos a aterrizar la formación de personas. Finalmente te da una serie de elementos metodológicos, técnicos, procedimentales inclusive, que te permiten aterrizar los perfiles de egreso y en ese sentido decir en este campo profesional y en esta formación en específico nos vamos en este horizonte con este referente para realizar de manera competente, ya lo decía Teresa también, esto que requiere que existe una necesidad social, laboral, industrial, productiva a la cual responde. Creo que sí es importante también reconocerle ese mérito. Como todo lo que hacemos en educación, tiene muchísimos colores. Así es, Marta. Sí, pues inclusive ha tenido cierto revestimiento a veces hasta político, ¿no? Y he visto personas pelearse o llegar a casi bueno, de una manera muy intolerante, ¿no? Ponerle etiquetas al otro porque decir, este es un concepto neoliberal o este es un concepto que únicamente se refiere al mundo laboral y la universidad es más que eso. Pues Luis, ¿qué agregarías a lo ya dicho? Claro que sí. Pues coincido con lo que se ha mencionado hasta el momento. Creo que Norata ya puso muy claro la idea de que es un concepto polisémico, complejo, difícil de definir, porque además hay que decirlo, no existe una teoría unificada donde todos los académicos nos pongamos de acuerdo en definir precisamente lo que es este constructo, porque como ya se dijo, pues se puede entender de forma distinta según el enfoque desde el que se mire. Efectivamente, creo que en el momento en que surge, como ya lo mencionaba Teresa, en los años 60, es precisamente este psicólogo educativo de la Universidad de Harvard, David McClellan, el que hace estos estudios para tratar de determinar cuáles son los empleados más exitosos y los más productivos. Y de alguna manera, pues esto después es retomado por la Organización Internacional del Trabajo, en la cual pues se trata de definir estas competencias como capacidades que me van a permitir articular y movilizar tanto mis recursos intelectuales como emocionales necesarios para desempeñar de manera efectiva una función o actividad del mundo del trabajo, de manera, por supuesto, más eficiente, eficaz, conforme a la naturaleza del propio trabajo, que puede ser medida y definida en términos de un desempeño y en función también uno de determinados resultados esperados o deseables, y que no resulta solo de la instrucción, sino que también proviene de la experiencia en situaciones concretas del ejercicio profesional. En este sentido, pues son de las grandes críticas que se le hacen al paradigma de competencias. Sin embargo, cuando lo volteamos a ver y lo trasladamos al mundo académico, yo me preguntaría, porque suena muy instrumental, muy operativo, ¿cuáles serían entonces las competencias de un filósofo? ¿Cuáles las de un historiador? Si me regreso a las competencias de un filósofo, pues saber pensar, saber argumentar, saber plantear de forma crítica una idea, etc. De tal manera que las competencias
pues han tenido pues cierta dificultad para ser absorbidas o transferidas al mundo académico, precisamente porque se les tacha de que tienen un sentido, como tú lo decías, de carácter neoliberal, centrado en la productividad y siempre al servicio de unos intereses económicos. Y no necesariamente. Necesitamos hablar también de competencias para la vida. Cualquier persona necesita competencias para la vida, ¿no? En un momento dado, el saber ser padre o madre de familia, el poder educar un hijo, etcétera, etcétera. Definitivamente que es un paradigma muy interesante que seguramente vamos a poder ir describiendo a lo largo de esta charla. Así es, Luis, muchas gracias por el panorama que nos han dado ustedes tres. Y una de las cosas que aparentemente es muy simple, ¿no? Pero algunas personas al escuchar competencia piensan en competir. Y eso es algo que en la concepción ahora sí que del lenguaje común social de la sociedad pueden oír educación por competencias, ¿qué van a competir? Y algunos inclusive dicen que distorsionan el uso del término pensando que se trata de utilizar las evaluaciones para jerarquizar, competir, superar a los demás. En esta carrera de ratas del mundo laboral en el que vivimos, que a veces obviamente tiene mucha relevancia para esto que estamos diciendo, ¿no? Pero lo que seguiremos discutiendo en los siguientes bloques es la amplitud del concepto y la oportunidad que da para hacer cosas muy interesantes en educación y en evaluación educativa. Pues les agradezco los comentarios. A continuación vamos a escuchar a un docente sobre cómo aplica el modelo educativo basado en competencias y qué ventajas le ha encontrado. Primero, pues comentarles, ¿no?, que este enfoque por competencias ha venido a sustituir un poquito al modelo tradicional que teníamos anteriormente, en el que el bachillerato comunitario, que es de reciente creación, pues nosotros hemos iniciado desde el principio con este modelo por competencias. Actualmente, además, tenemos un modelo de enfoque disciplinar. ¿Cómo lo aplicamos? Nosotros trabajamos enfocados a problemas contextualizados para los estudiantes, de modo que los estudiantes sean capaces de desarrollar situaciones problemáticas que tienen en su contexto y pues proponer soluciones para ello, tratando así de que ellos sean, pues al final de cuentas, competentes y que estén preparados para cualquier reto que puedan enfrentar en su vida cotidiana. ¿Qué ventajas hemos encontrado en este sistema por competencias? Bueno, pues son bastantes, ¿no? Primero, pues ya trabajamos con los estudiantes enfocados a promover la pertinencia, promover la relevancia de la educación. Con esto hemos tratado de disminuir bastante la deserción escolar, porque pues anteriormente hemos tenido pues, situaciones complicadas, ¿no?, en este sentido. Entonces, esta situación de la educación por competencias, sobre todo contextualizada en la comunidad del estudiante, pues ha permitido que ellos puedan visualizar el valor real de la educación, qué es lo que ellos pueden aprender y cómo ellos pueden aplicar estos aprendizajes a su vida cotidiana. Es importante también entender que los estudiantes que tenemos en nuestras aulas son muy diferentes a los estudiantes que habían hace algunos años. Estos estudiantes pues tienen un bagaje digital, tienen mucha información al alcance, entonces ya no es suficiente con darles información conceptual. Ahora lo que tenemos que hacer es que ellos pues aprendan a utilizar esta información y sobre todo que aprendan a aplicarla, ¿no? Para que pues al final de cuentas ellos vean la diferencia que hay entre estudiar o no estudiar. Entonces, ¿qué ventaja les trae a ellos prepararse? Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre esto de educación basada en competencias. Para muchas personas es uno de los grandes avances de la educación moderna en las últimas décadas y para otros es el dominio de la cultura occidental sobre países como el nuestro y que únicamente nos convierte en empleados del mundo laboral.
Como en todo esto es muy amplio, y yo lo que puedo decir es que en la carrera de medicina, en la Facultad de Medicina de la UNAM en el año 2010, implementamos un plan de estudios que tiene definidas competencias genéricas de egreso y competencias intermedias, y el ejercicio académico, pedagógico, didáctico, de estrategias de enseñanza y evaluación, de formación docente, no se diga, ha sido fascinante en la última década y media, ¿no? Y esto es porque en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, Inglaterra, los Países Bajos, Chile, el modelo de educación por competencias en medicina es actualmente el estándar, la ley de la tierra, y lo que se ha hecho es que vaya progresando, ¿no? Ya tocaremos pues el punto educativo en este segmento y le preguntaría a Honorata, pues, ¿cómo ves? ¿Cuáles son las implicaciones didácticas de enseñanza y de evaluación de esto y qué ventajas y desventajas tiene para docentes y estudiantes? Pues bueno, y yo creo que como todo, el enfoque ha tenido sus asegúnes en cómo se ha incorporado a la educación. Indiscutiblemente sí forma parte del reclamo, ¿no? Justo o injusto, no vamos a centrarnos en eso ahorita, del mundo laboral. Y sí, de alguna manera, la respuesta académica a ese reto, ¿no? Eso es así. Sin embargo, creo que cuando ya pasa a la academia, ha empezado a trabajarse, se sigue trabajando y se están desarrollando posicionamientos teóricos y metodológicos que van cambiando el rostro del enfoque, definitivamente. Ahora, el asunto de las competencias como etiqueta puede ser nuevo, pero justamente donde no es nada nuevo es en el campo de la formación de recursos humanos para la salud. Siempre han trabajado en un enfoque de competencias, aunque la etiqueta no fuese esa. ¿Por qué? Porque un médico aquí estudia anatomía y aquí tiene que hacer su práctica en un campo clínico donde pone en juego acordarse de cuántos huesos hay en el cráneo. Y es casi de manera simultánea. Ejercitas tu clase de anatomía viendo al paciente, viendo la placa. Entonces, si algo ha sido siempre en el enfoque de competencias, es la formación de recursos humanos para la salud o en el ejercicio de la profesión médica, enfermeros, odontólogos. Y creo que el enfoque al entrar a la academia también ha tenido trabajo por parte de los académicos y se ha vuelto, si en un momento dado fue una mirada muy restrictiva, muy corta, si lo quieren ver, o muy acotada, creo que el mundo académico lo ha enriquecido y el enfoque está cada vez más abierto. Este posicionamiento, por ejemplo, de competencia integral de la que habla Javier Rogers, es un enfoque donde dice sí conocimientos, sí habilidades, pero también actitudes y también valores, y también considerar la cultura y el escenario en el que te vas a mover, porque no eres competente porque lo sabes y lo haces. Eres competente porque lo sabes, lo haces, eres sensible y puedes leer tu contexto y responder a él. Esa es una mirada que va fortaleciendo y va abriendo las posibilidades del enfoque. Entonces, en ese sentido, creo que la academia en este intercambio generoso, porque también el mundo laboral nos da muchísimas cosas a los académicos. El mundo de la academia se nutre del mundo profesional, se nutre de sus prácticas, se nutre del espacio laboral, porque también es un espacio muy dinámico y que exige cada vez más cosas. Entonces, yo creo que sí se ha dado este intercambio generoso entre esta parte del escenario social, laboral, productivo y la propiamente académica, y el enfoque va haciéndose mucho más complejo, más integrado, y lo decía Luis acertadamente. También podemos hablar de competencias
socioemocionales, las llamadas ahora competencias blandas, que son necesarias incluso para vivir en sociedad, justo para entender que el enfoque es amplio, que hay mucho que aprender y que va a seguir creciendo. Y que el enfoque no es nada nuevo y tiene su fundamento en muchas cosas que parecieran más aceptadas, ¿no? Como este enfoque, por ejemplo, sociocultural, tiene mucho que ver con las competencias. Esta zona de desarrollo próximo es lo que impulsa fundamentalmente el desarrollo de una competencia. Necesitas del acompañamiento del que es más experto frente al que es aprendiz para hacerte cada vez más competente, porque finalmente al inicio lo que logras es un umbral de competencia y ese acompañamiento con uno más experto que tú, más competente, por decirlo de alguna manera, y el salir al campo profesional y el ejercerlo y vivificarlo, te permite hacer la profundidad de competencia. Y es un desarrollo constante. Entonces creo que ha sido un intercambio generoso que nos da para mucho. Gracias, Honorata. Pues, Luis, ¿cómo ves que para los docentes, estudiantes, qué retos tiene, qué ventajas? Claro que sí. Bueno, me gustaría plantear lo siguiente. Una de las grandes ventajas que tiene este enfoque de competencias es precisamente este enfoque de autenticidad, del aprendizaje auténtico en escenarios reales. Y esto se ha permitido gracias a la incorporación de prácticas profesionales, porque una de las grandes críticas a la educación tradicional era que se quedaba solamente en el mundo de la teoría. Me podría aprender una serie de conceptos, de teorías, de principios, de metodologías, que cuando me las preguntaban yo perfectamente las podía recitar en un papel. Pero eso es muy diferente a poderlas transferir a situaciones complejas, siendo suficientemente estratégico para adaptarme a las situaciones que voy a tener delante. De tal manera que uno de los grandes aportes de este enfoque es la incorporación en muchas carreras de las prácticas profesionales, donde el alumno pues tiene la posibilidad de integrar y de echar a andar todo lo que aprendió en el aula directamente en el escenario profesional donde se va a desempeñar el día de mañana. Creo que eso ya lo decían hace un momento, es muy habitual en la carrera de medicina, ¿no? Cuando se van a sus internados médicos o cuando también hacen las residencias, cuando están haciendo una especialidad. Ustedes van acompañando al médico especialista a atender pacientes. Hemos tenido la oportunidad en la Universidad de Anáhuac de formar médicos en el ámbito de la educación, en el Hospital General de México, justamente porque uno de los grandes retos es que los médicos siempre están dedicados a la educación, formando otros médicos. Y la gran ventaja que tiene eso es de hacerlo en escenarios reales, es que puedes enfrentar al estudiante de medicina a situaciones que a lo mejor nunca se te ocurrieron que iban a suceder en la práctica con el paciente. Y ahí es donde tú aprendes del experto, observando desde cómo te va a hacer una historia clínica, desde cómo va a hacer todo el análisis de la situación que está enfrentando, el poder también tomar decisiones debidamente fundamentadas, porque esa es otra característica, no solamente implica el saber hacer de forma mecánica o instrumental, sino también poder fundamentar qué se debe hacer, por qué se debe hacer y cómo se debe hacer para poder intervenir eficientemente. Entonces creo que uno de los grandes aportes que le da a la formación es precisamente el poder intervenir en escenarios reales. Y aquí hay un reto más también para los profesores. El reto para los profesores es saber evaluar, que es un tema bien difícil, ¿no? En el pasado, en el paradigma anterior, el tradicional, pues estábamos siempre volteando a ver los resultados, si se conseguían o no los objetivos de aprendizaje esperados. Y aquí ya no nos vamos a fijar únicamente en los resultados, también tenemos que evaluar con un sentido formativo, es decir, a lo largo de todo el proceso, verificando que los desempeños también sean eficientes. Y todo esto además a la luz de la ética, de forma que se puedan aplicar pues todas estas decisiones, hablando en el campo de la medicina, pues, apegar a los valores, siempre poniendo por delante la dignidad de la persona. Creo que esos son algunos de los grandes retos y también de los grandes aportes. Así es, Luis, muchas gracias. Pues Teresa, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, yo no les puedo platicar mucho del ámbito de la medicina, pero sí de la ingeniería y sobre todo de la ingeniería en computación y de la informática. Creo que una revisión constante de los planes de estudio debe ser continua, pues algunos autores nos dicen que en la sociedad del conocimiento en que vivimos, nos dice que el conocimiento profesional tiene una duración de 5 años. Por lo tanto, un alumno que ingresa bajo un programa de estudios en lo que dura su formación de licenciatura, las competencias que se requieren cuando egresa han cambiado, por lo que debe hacer una dinámica constante de transformación hacia atender los cambios en los nuevos requerimientos. Entonces, esto es muy importante y sobre todo en el área de tecnologías. Estoy segura que en la medicina también debe de ser una evolución constante del conocimiento. Entonces, el alumno tiene que tener las competencias de aprender a aprender, de situarse en los contextos, en los nuevos contextos. Y bueno, curricularmente las universidades deben de estar pues sujetas a ir integrando nuevas currículas en sus contenidos. Hace poco revisamos en el Comité Académico de Carreras de Computación un estudio que se hizo no solamente en la universidad, sino en otras universidades del mundo. Y resulta que precisamente las habilidades blandas son las competencias o las habilidades más significativas en cualquier alumno y sobre todo en los de ingeniería. Así es, sí, sí, pues es todo un reto, ¿no? Como ya comentaron ustedes, hay una serie de aristas y de matices de este tema que se prestan para la reflexión y la discusión. Gracias por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a contactarnos a través de los medios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre educación basada en competencias y las universidades. Las universidades tienen una enorme responsabilidad en términos de los graduados de todas nuestras carreras, de todas las áreas del conocimiento. Y la sociedad en todo el mundo nos pide esto que se llama rendición de cuentas. Una de las partes importantes del ímpetu en la educación por competencias es que cualquier profesionista tiene que saber hacer y ser, pero de una manera integral y poder resolver los problemas que enfrenta y ser un buen ciudadano, ¿no? No se requiere nada más las competencias para trabajar, si bien son indispensables para progresar en la sociedad, pero las competencias de ser un buen ciudadano integran muchas cosas de todo lo que ustedes han comentado. Y una de las ventajas que se plantea es que es más centrada en el estudiante, pone el foco más en el estudiante y como comentó Luis, no nada más en un elemento de todo el sistema, sino desde los insumos, los procesos y los resultados de forma más integral. Pues Luis, ¿cómo pueden hacer las universidades, más allá de sumarse a la moda, que eso es también un problema político enorme en las universidades, es decir, es que si no estás por competencias, estás anticuado, estás fuera de la onda, ¿no? ¿Cómo hacerle para que las universidades asimilen esto y podamos utilizarlo de manera más adecuada? Claro que sí. Definitivamente creo que eso implica un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en la mentalidad y en el pensamiento docente. De tal manera que el proceso educativo ya no esté centrado en la enseñanza, en la transmisión de conocimientos, sino por el contrario, en el aprendizaje. Es decir, apoyarse a través de metodologías activas que enseñen a los estudiantes a aprender, a aprender a pensar, a aprender a investigar, a aprender a resolver problemas, a aprender a generar nuevo conocimiento y en un momento dado también a aplicar ese conocimiento en la solución de los problemas del país. Definitivamente tiene que darse un cambio. Acabamos de pasar, seguimos todavía
pasando este tema de la pandemia, y a todos nos quedó muy claro que no estábamos preparados para esta situación. Todos de la noche a la mañana tuvimos que entrar en una educación remota de emergencia. De la noche a la mañana muchas universidades tuvimos que convertir nuestros métodos educativos en métodos donde se pudiera trabajar a distancia y donde en un momento dado se incorporaron nuevas metodologías, como lo puede ser el aula invertida, como lo puede ser el uso de MOOCs, que son cursos masivos a distancias, donde no hay incluso un profesor, sino que está tan bien diseñado el curso que el alumno aprende de manera autónoma, sin la presencia del profesor, etcétera, ¿no? Infinidad de metodologías. Lo que nos debe de quedar muy claro es que si algo nos ha dejado como aprendizaje la pandemia y los retos que estamos atravesando precisamente en el siglo XXI, donde hoy por hoy se habla de inteligencia artificial, del uso de robots, de coches autónomos, del aprendizaje en la nube, etcétera, etcétera, es que tenemos que estar preparados para un mundo donde no sabemos qué va a pasar el día de mañana, donde básicamente tenemos que ser capaces de tener pues una cierta adaptabilidad a los cambios y estar preparados para ello. Entonces, definitivamente uno de los grandes retos es justamente formar competencias, tanto en el profesorado como en los estudiantes, para tener esta capacidad de adaptabilidad a nuevas condiciones que son inciertas y que cada vez pues nos van a ir mostrando un mundo mucho más avanzado. Fue increíble ver en qué poco tiempo se desarrollaron las vacunas. Y esta cuarta revolución industrial pues nos está tomando por sorpresa. No sé qué tan conscientes seamos de eso. Y creo que este paradigma de las competencias nos tiene que hacer tomar conciencia de los retos que tenemos por delante. Pues sí, efectivamente, como dice Luis, la pandemia nos trajo nuevas necesidades y otros retos. Nos dimos cuenta que para enfrentar el problema necesitábamos de otras competencias que no se utilizaban en el aula presencial y que eran fundamentales para el aula virtual al que todos emigramos de manera obligatoria. En la era pospandemia se deberá reflexionar en cuáles eran las estrategias de enseñanza-aprendizaje que realizábamos antes, cómo modificamos nuestro actuar durante la pandemia y si esas estrategias funcionaron o no en ambos periodos. En la educación basada en competencias se dice que se potencia con la sociedad del conocimiento, en donde la formación del individuo forma parte de su activo, de su capital. La interconexión del acceso a la información nos ofrece nuevas posibilidades para acceder a otros contenidos, a otras maneras de aprender, a la búsqueda del conocimiento, a la utilización efectiva del aprender y aprender, pues todo ello nos da mayores posibilidades. No se debe echar en saco roto lo que se ha aprendido durante la pandemia y tenemos que estar atentos a otras formas de comunicación, de interacción social. Desde mi punto de vista, es un parteaguas que nos permitirá redefinir otros métodos y modelos como este para generar conocimiento efectivo. Muy bien, Teresa, gracias. Pues, Honorata, ¿cómo ves? ¿Qué pueden hacer las universidades para seguir avanzando en esto y absorber o internalizar los diferentes modelos educativos sin que se conviertan en batallas campales internas? Pues bueno, yo creo que ¿qué pueden hacer las universidades y los universitarios? Porque son los que hacen la universidad. Creo que debemos de asumir que las competencias son un enfoque que está ahorita en este momento y que se deriva de todo lo que hicimos antes, o sea, no surge por generación espontánea. Todo lo que habíamos venido haciendo desde el paradigma positivista y luego el conductismo y el cognoscitivismo y el constructivismo y el humanismo y todo eso lo proyectas en las competencias, forman parte de las competencias. Entonces, primero yo creo que eso ya lo vemos los universitarios con claridad.
En cuanto a los docentes, pues afortunada, es una gran opción para nosotros, ya la responsabilidad es compartida, ya no eres el faro iluminador, ya no posees todo el conocimiento. El conocimiento ya puede compartirlo, tu estudiante también conoce. Estamos rodeados de información y lo que tenemos que construir son estas competencias genéricas que son clave porque te sirven para todo, pero son transversales porque las utilizas en todas tus asignaturas y en todos los momentos de tu vida. Y son transferibles porque no solo las aprendes en la universidad, también las aprendes en el trabajo, en la casa, en las prácticas profesionales de las que Luis ya hablaba. Muchos de nuestros estudiantes, hay que asumirlo, muchísimo, también muy marcados, sobre todo en la universidad pública, trabajan y estudian y están desarrollando competencias en otros escenarios diferentes a los de la escuela. Entonces yo creo que la universidad y los que conformamos la universidad debemos de asumir eso como una realidad, con la firme convicción que a la vuelta seguramente de unos años se llamará de otra forma y tendrá otras características. Yo creo que eso es importante que los universitarios, la universidad lo haga y que cada uno asuma su responsabilidad. Ahora, la universidad como institución creo que sí tiene una gran labor para facilitar a sus docentes las posibilidades para formarse en los tecnicismos, en los detalles, digamos, técnicos finos que el enfoque requiere para implementarlo ya en el aula, sea virtual o sea presencial, porque bueno, ya nos estamos reincorporando, qué bueno, sin dejar de lado lo mucho que hemos avanzado en nuestras habilidades para el manejo de las TICs y las TACs. Entonces, sin dejar de lado eso, ya estamos volviendo a nuestras aulas físicas. Sin olvidar todo eso, creo que la universidad debe seguir facilitando todo esto. Las infraestructuras para llevarlas a cabo deben seguir siendo más eficientes. La universidad debe dar una batalla de gestión frente a las autoridades para que la conectividad sea una realidad, porque algo que ha dejado clara la pandemia son las enormes brechas. Mientras unos vuelan con su Mac, otros tienen una infraestructura muy robusta, plataformas educativas muy completas que suben, bajan archivos, hacen sesiones Meet, sesiones Classroom, 300 gentes conectadas en todas partes del mundo, pues hay pueblos en este país que no tienen conectividad y estudiantes desde básica hasta el nivel superior que se quedaron sin un solo día de clase, que su profesor ya no llegó, que tienen 2 años sin una formación. Creo que una cosa que nos presentó la pandemia es que nos pegó en la cara con una realidad que ya la sabíamos, estaba en el dato, las escribíamos en algunos artículos, en algunas ponencias, las decíamos en varios congresos, pero la vivimos, o sea, ahora sí nos sentamos a tomar café con ella, ¿no? Y ha quedado clara una brecha de verdad significativa y desde mi punto de vista dolorosa entre los mexicanos. Entonces también es una batalla, creo yo, que las universidades debemos de dar en el nivel de gestionar mejor infraestructura y conectividad, porque todos los mexicanos, todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes, los adultos merecen tener conectividad, merecen tener un acompañante para su formación en competencias o desde cualquier paradigma. Gracias, Honorata. Sí, yo creo que sí es momento que las universidades y la sociedad en general nos tomemos en serio a la educación, ¿verdad? Más allá del discurso, pasan los años y pasan las décadas. La reflexión de utilizar un modelo educativo definido, como este caso las competencias en las escuelas de medicina, lo que ha generado es que con el tiempo se va puliendo, se va mejorando, la gente se va adaptando,
Y, por ejemplo, en Canadá, donde han integrado la educación por competencias en todos los niveles de la educación en profesiones de la salud, desde la pregrado, las especialidades y el posgrado, el modelo ha sido tan útil que tienen esta cuestión del mantenimiento de la competencia. Uno tiene que saber hacer bien las cosas y si viene la pandemia y tenemos que atender pacientes que tienen COVID-19, tenemos que actualizar las competencias que ya teníamos para manejar enfermedades infecciosas, para manejar esta enfermedad en particular, y las competencias que implican de liderazgo de las autoridades y de integración interprofesional a nivel de, pues ahora sí que de todas las áreas del conocimiento. Les agradezco muchísimo sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a otro docente. ¿Hacia dónde se dirige la educación basada en competencias? Como sabemos, la educación basada en competencias es un enfoque educativo que surgió a mediados de los 90 en el contexto europeo y llega a América Latina a principios del siglo XXI. Es un enfoque que ha tenido una gran influencia en todos los sistemas educativos del mundo y particularmente en América Latina, en México en concreto, y ha sido el enfoque que han adoptado las reformas educativas desde educación preescolar hasta la educación superior. Por lo tanto, es un enfoque muy potente. Algunos críticos dicen que porque pues, surge en el contexto administrativo y tiene relación con una perspectiva, digamos, neoliberal de la educación, y por lo tanto, pues, parece ser que todavía le queda un buen tramo de vida. Es decir, que en los próximos años, este enfoque de competencias o de la formación por competencias seguirá estando vigente justamente porque hoy en día se reconoce la importancia que tiene el que los estudiantes desarrollen competencias para la vida en el caso de la educación básica o competencias profesionales en el caso de la educación superior. Y la fortaleza de esta propuesta radica justamente en que es contraria, digamos, o intenta superar esta concepción de enseñanza tradicional o convencional. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre las competencias y educación. Una de las enormes ventajas, que a la vez es un reto del tema, es que implica que nos pongamos de acuerdo entre todos. ¿Cuáles son las competencias que queremos enseñar? ¿Cómo las vamos a enseñar? ¿Cómo las vamos a evaluar? ¿Cómo pueden ser las habilidades de comunicación verbal y escrita? Las habilidades de trabajo en equipos, de liderazgo. En medicina tenemos la de profesionalismo, que es a veces difícil de definir, y que operacionalizarla requiere una labor pues fuerte de todos los elementos del sistema educativo. Entonces, hay muchas cosas sobre el tema. Yo les preguntaría, Teresa, ¿cómo ves todo lo que hemos dicho? ¿Algunas conclusiones o reflexiones finales para la audiencia? Bueno, como una reflexión final y como conclusión a lo que se está tratando el día de hoy, creo que la teoría de la educación se debería de adaptar a las necesidades de cada estudiante. La educación deberá dotar de competencias a los futuros profesionistas para ajustarse de manera adecuada a los puestos laborales que el mercado y la tecnología demanda. Sin embargo, aún no existen estos programas educativos capaces de lograrlo. La tarea será desarrollar en estos nuevos ecosistemas educativos, ya que se está trabajando en ello, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Existen grandes retos para su implementación, ya que este deberá ser un sistema con estudiantes proactivos y autodirigidos. Es un reto al aprendizaje tradicional, sin embargo, su adopción no es una alternativa sencilla, y para ello surgen distintos cuestionamientos. Debemos pensar en cómo definir las competencias que los estudiantes deberán dominar, sin restringir el conocimiento a unas cuantas competencias. ¿Cómo transformar los sistemas educativos? Cambiar de paradigma es un desafío técnico, pedagógico y cultural. Hay todavía mucho camino que recorrer en la evaluación de las competencias. Muy bien, Teresa, muchas gracias.
Pues, Honorata, algunas reflexiones finales. Bueno, pues yo creo que como reflexión final, creo firmemente que los universitarios pues representamos, debemos de hacerlo, la masa crítica de este país y de nuestro sistema educativo. Y eso es una enorme responsabilidad, que frente al enfoque de competencias podemos trabajarlo desde la tolerancia. Pues ya están ahí las competencias, ni modos, ¿no? Pues ya voy a ver de qué se trata. Me voy a acercar, voy a ver qué elementos técnicos, metodológicos, teóricos tiene para poder elaborar pues mis 3 momentos didácticos, ¿no? Mi apertura, mi desarrollo, mi cierre, mi evaluación. Y se ha escrito mucho y hay técnicas de enseñanza, de aprendizaje, de desarrollo de habilidades del pensamiento, muchas cosas que ya están escritas, que ya están hechas, que ya están probadas y que tenemos que aventurarnos aún en esta posición de la tolerancia, de pues ahí están, sí, ya están ahí, pues entonces hay mucho por hacer, mucho para aprender, para que aunque ya están ahí, pueda capitalizarlas en favor de lo que suponemos la vocación de todo universitario, que es coadyuvar a la formación de otro ser humano. O podemos irnos por el lado de la otredad, acercarnos y desde el más profundo aprecio valorar todo lo que hemos avanzado y lo que el propio enfoque de competencias nos ha permitido avanzar en la formación de personas. Hablabas, Melchor, por ejemplo, de Canadá, y es que Canadá tiene una larguísima tradición del enfoque de competencias de siglos. Fue de los países que en más temprano momento hablaron de las competencias, de ser competente desde un parámetro específico, bien delimitado desde una función de puesto. Entonces, finalmente seguimos en lo mismo. Si tú vas desarrollando, si tú trabajas un capital que tienes, pues obviamente en el transcurrir del tiempo se va a notar esa evolución. Entonces, pues yo creo que desde el posicionamiento de la tolerancia o desde la otredad, las competencias son, y creo que si nos preparamos, nos acercamos a ellas, las vivificamos, las fortalecemos y hacemos que nos fortalezcan, también eso nos va a permitir cuando algo surja diferente, distinto, se vayan construyendo consensos en relación a otros horizontes, vamos a tener elementos, como nos los dio el positivismo, como nos los dio el conductismo, como nos los dio todo eso que ya construimos, porque finalmente desde el posicionamiento de la filogenética no nacemos en este momento, somos producto de toda nuestra historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, las competencias son producto de todo lo que hemos hecho históricamente en educación. Entonces, creo que es un gran reto, una posibilidad. Están ahí, son nuestra realidad, solo decidamos como universitarios si lo vamos a hacer desde la tolerancia o desde la otredad. Muchas gracias, Honorata. Luis, ¿alguna conclusión? Claro que sí, voy a sumar una tercera mirada, además de las dos que menciona Honorata, que es una mirada proactiva, de tal manera que yo tengo las competencias. En academia tenemos la responsabilidad también de analizar el paradigma y de adaptarlo al modelo educativo y a los propósitos formativos de nuestras instituciones. Cada institución le pone su sello particular a sus egresados, el ADN de la institución. Entonces, si yo le quiero dar el ADN a mi egresado, yo tengo que pensar desde qué perspectiva, desde qué paradigma, desde qué enfoque de competencias voy a trabajar con él. En el mismo sentido, tendría que reformular los planes y programas de estudio para que estén alineados con ese paradigma. Por supuesto, formar a los docentes de manera continua para que puedan bajar esas buenas intenciones educativas al aula. También crear cultura, lo que ustedes ya han mencionado, transformar toda la cultura de la universidad para que todo el mundo entienda lo que son las competencias y las pueda poner en práctica. Y por otro lado también, uno de los grandes pues, retos es el de la evaluación de las competencias,
Yo quiero recordar también, como lo decía hace un momento en el reportaje del doctor Moreno de la UAM, él hablaba precisamente del surgimiento de las competencias en el ámbito europeo, o el resurgimiento a finales de los años 90, principios de este siglo. Específicamente se refería al espacio europeo de educación superior. Ese espacio europeo de educación superior fue una reunión donde todos los miembros de la Comunidad Económica Europea estuvieron analizando cuáles eran los retos que venían para el siglo XXI. Y entre todos se dieron cuenta que la globalización ya estaba aquí, que no podía ir para atrás, y que entonces era muy factible en la Comunidad Económica Europea que un estudiante que estudiaba una licenciatura en un país pudiera emigrar a otro para ejercer su profesión o para continuar estudiando un posgrado. De esa manera, lo que hicieron fue crear un proyecto muy famoso que se llamó el Proyecto Tuning, donde lo que se buscaba era sintonizar todas esas competencias. De tal manera que si yo iba a estudiar medicina, por regresar al ejemplo que hemos estado utilizando en el programa, todas las escuelas de medicina se ponían de acuerdo y definían el perfil ideal de egreso por competencias de un médico en España. Lo mismo en Francia, en Inglaterra o Gran Bretaña, etc. De tal manera que al hacer un análisis de todos los perfiles de egreso por competencias, pudiéramos tener un único perfil de egreso por competencias que fuera igualmente válido en este país que en el otro, lo cual me va a permitir ejercer mi profesión en otro país sin tener que hacer pues, muchos trámites burocráticos, sintonizando todas estas capacidades profesionales. Y lo mismo también en el caso de la certificación de competencias, que es otro gran tema, ¿no? En el caso de los médicos, pues los consejos de especialistas médicos, que para poder ser ginecólogo o cardiólogo, tú también tienes que presentar un examen y poderte certificar para demostrar que puedes ejercer esa profesión. Creo que también hay un tema muy importante ahí con el tema de la certificación de competencias, en cualquiera de las disciplinas. Hace un momento yo leí un artículo que me llamó mucho la atención, donde se está pidiendo que desaparezcan los consejos médicos y esas responsabilidades de evaluar y certificar competencias pasen a la Secretaría de Educación Pública, lo cual es bastante preocupante, porque ni tienen el presupuesto ni el conocimiento técnico para poder certificar a los médicos. Bueno, ese es otro tema, pero creo que son temas sobre los cuales no hay que dejar de reflexionar. Muchas gracias, Luis. Sí, ese tema da para una tertulia completita. Es que ahorita que hablaste del proyecto Tuning, pues también se hizo la versión tropicalizada del latinoamericano, y ahorita ya llevamos bastantes años del siglo XXI y nos ha costado mucho trabajo aterrizarlo, que es uno de los retos de la educación por competencias, que a veces se convierte en algo muy abstracto, que no es tan fácil operacionalizar en los hechos. Y como siempre hay tensiones en los diferentes paradigmas y perspectivas epistemológicas de las diferentes áreas del conocimiento y de las mismas personas, de cómo creen que debe ser la educación y el rol de las universidades en la sociedad, pues generan mucha controversia. Pues el tema es fascinante, da para mucho que hablar. Les agradezco muchísimo. Teresa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Honorata, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿En dónde estás ahorita? Estoy de Berriozábal, Chiapas, una ciudad más pequeña que nuestra ciudad capital, pero como a 12 minutos de nuestra ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues, ¿qué puedo decir? Feliz de estar en esta tertulia, de compartir con Luis, con Teresa, con Melchor. Gracias por las personas incluidas en el apoyo técnico. Para mí fue un gusto. Desde mi universidad, reciban un saludo de todos nosotros de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias. Muy bien, Honorata. Y Luis, pues muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Muy enriquecido con las aportaciones de mis colegas. Muy bien, pues el tema es un tema fascinante, como todos los que tienen que ver con la educación, y la sociedad en su conjunto debe de hacer un esfuerzo por entendernos a los que nos dedicamos a la educación de tiempo completo para avanzar en este enorme reto que tenemos a lo largo del siglo XXI.
Pues reitero mi agradecimiento a los tres y quisiera terminar con una cita de un autor que se llama Thomas Fuller, que dijo: al buen arquero se le conoce por su puntería, no por sus flechas. Muchas gracias por su participación y nos veremos en una siguiente tertulia.